Mis amados, el Señor les bendiga, que la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a mi canal Poder de Dios, Gloria y Salvación, donde diariamente les estoy trayendo una pequeña porción de la palabra para nutrir el espíritu, para edificar la vida del oyente, de manera que puedan alimentarse de la santa palabra de Dios. No se olviden de compartir, de darle like, de suscribirse, de dejarme su testimonio o su opinión en la caja de comentarios, que para mí es muy importante, de manera que yo pueda tener una idea de cuánto está impactando la vida del oyente la palabra que estoy trayendo por acá en mi canal. Así que de esta manera damos inicio al estudio bíblico de hoy. Y el título del estudio bíblico de hoy es Autoridad de lo alto. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar y de enseñar en el Sermón del Monte, dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículos del 28 al 29, que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad es un poder. Ahora, para que una persona reciba poder, tiene que recibirlo de alguien que tiene mayor rango que él. Es decir, en el área militar, un general le puede dar autoridad a un soldado para hacer algo. Mas, si el general no concede la autoridad, nadie obedecerá al soldado. Entonces, llevando este ejemplo al mundo espiritual, si el Rey de Gloria, que es Dios Todopoderoso, le dio autoridad a su Hijo, que es la supereminente grandeza de su poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, tú tienes autoridad sobre todo aquello que Dios te ha dado. Y si no tuvieres esa autoridad, para empezar es porque Dios no te lo dio. Pero eso se va a notar, se va a sentir y se va a ver. Tú tienes autoridad sobre aquello que te obedece. Si tú das una orden y se cumple, tú tienes autoridad. Si tú le das un mandato a alguien y aquella persona lo hace, tú tienes autoridad. Ahora bien, abramos un paréntesis. Porque ¿qué es lo que pasa cuando alguien que tiene autoridad, una verdadera autoridad que sí le fue dada? ¿Qué pasa cuando esa persona habla y no obedecen a esa palabra? ¿Qué pasa cuando esa persona da una orden y esa orden no se cumple? Y aquí vamos a ir nuevamente al ejemplo del general y el soldado. Si el general le da autoridad al soldado para hacer algo, cuando el soldado llega con la autoridad dada por el general, las cosas se tienen que cumplir, no porque están obedeciendo como tal al soldado, sino que es una orden que dio de arriba el general para que el soldado fuera y ejecutara lo que el general le confirió y entonces se cumpla lo que el general dijo. ¿A través de quién? A través del soldado. No escucharon al soldado. Entonces es ahí cuando viene algo que se llama castigo por desobediencia. Porque el que no obedece al que tiene autoridad va a tener una retribución correspondiente a su rebeldía. Por eso el que es de Dios reconoce al que tiene autoridad del cielo. Y lo reconocemos porque no vemos en aquel al hombre humano, no. Vemos al Espíritu de Dios, vemos al Dios que lo envió. Ahora, fíjate en esta parte que está bien interesante. Dice que la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, la doctrina correcta que enseña el líder, el ministro, el hombre de Dios, tiene que ser una potenciadora de la autoridad de aquel hombre de Dios, de aquel cristiano, de aquel siervo.
Si la doctrina de este servidor de Cristo no es la correcta, si no está bien alimentada con esto, con palabra de Dios, si no hay un vivir en la palabra de Dios, entonces esa autoridad va a ser diezmada aunque haya un llamado. Esta es la razón por la que todo aquel que ministra la palabra de Dios tiene que ser un estudioso. Y mira, yo no creo que hayan cristianos que no tengan llamado a un ministerio. Yo pienso que todos los cristianos tenemos un llamado al ministerio. De hecho, dice la palabra que Dios nos hizo reyes y sacerdocio. Somos sacerdotes, somos un linaje escogido, real sacerdocio. ¿Ok? Entonces, en vista de esto, ¿cómo nosotros podemos salir a llevar el evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de las almas? ¿Cómo podemos llevar el evangelio si antes no lo vivimos? ¿Cómo podemos hablarle, cómo podemos consolar a alguien si no hemos pasado por procesos, por pruebas? ¿Cómo podemos entender al que está sufriendo, al que está viviendo momentos difíciles? Si antes nosotros no lo hemos vivido, pero además de esto, no lo hemos superado. Entonces es necesario que nosotros no solamente meditemos en esa palabra, pero vivamos en ella. Para que esta doctrina, que es una enseñanza en la cual vivimos, que hablamos por fe y por experiencia, pueda potenciar nuestra autoridad. Que cuando salga la palabra de tu boca no seas tú quien hable, sino sea el Espíritu Santo de Dios hablando a través de ti, porque te has preparado, porque has sido capacitado, porque has sido discipulado. ¿Ok? Y esto es tan importante, sobre todo en estos tiempos, porque hay tanta gente charlatana que sale a hablar, pero realmente no tienen un llamado, pero realmente están dando una enseñanza torcida, han interpretado la palabra como les ha placido, porque no tienen un discernimiento del Espíritu Santo. Están hablando sin autoridad de lo alto. Si yo liberto a un endemoniado, si yo reprendo al demonio que tiene la persona y le digo, te ordeno que salgas de él en el nombre de Jesús, y el demonio sale y le deja, y aquella persona queda libre, el que me dio la autoridad a mí es mayor que el demonio. Y no solo mayor que el demonio, sino que es mayor que el príncipe de ese demonio o que el gobernador de ese demonio. Entonces, cuando Jesucristo libertó a endemoniados, estaba dando testimonio de quién le dio la autoridad. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, cuando resucitó a la niña, estaba dando testimonio del que le dio la autoridad. Cuando Jesucristo abrió los ojos del que era ciego de nacimiento, estaba dando testimonio del que le dio la autoridad. Cuando Jesucristo enseñaba y la gente aprendía, cuando Jesucristo hablaba con la verdad, verdad que confrontaba a los pecadores y les hacía arrepentirse, Él estaba dando testimonio de quién le dio esa autoridad. Autoridad de lo alto, como es el nombre de este mensaje. Así que quien no tiene autoridad de lo alto, el que no tiene autoridad del Todopoderoso, no puede dar estos frutos. Bien lo dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y ya para terminar, fíjate lo que dice aquí la palabra, que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Por qué no como los escribas? Porque Jesús tenía autoridad de lo alto, por lo cual tenía poder sobre cosas sobrenaturales.
Mas los escribas solamente tenían autoridad para las cosas de este mundo, solamente tenían autoridad para las cosas de la tierra. Ellos no podían resucitar a alguien de entre los muertos como lo hizo Jesús. No podían libertar a un endemoniado como lo hacía Jesús. No tenían autoridad para llamar a nadie al arrepentimiento porque no vivían la ley que predicaban. Ellos no tenían autoridad para hacer caminar a un cojo. No podían sanar al enfermo. El que tiene autoridad dada por los hombres solamente tendrá autoridad en cosas de los hombres. El que tiene autoridad dada por las tinieblas solamente tendrá autoridad dentro de las tinieblas. Pero el que tiene autoridad de lo alto se ha hecho coheredero con el Hijo, en el nombre del cual se someten todas las cosas bajo sus pies. Y cuando digo todas las cosas, me refiero a todas las cosas de los hombres, a las cosas del mundo, e inclusive las tinieblas se tienen que someter, porque el Evangelio no es broma. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, básicamente, hasta aquí voy a dejar el mensaje. Yo espero que lo hayas entendido, que esta palabra te sea de bendición y que puedas recibirla como una semilla que quede sembrada allí en tu corazón para que pueda germinar y crecer y dar frutos para gloria y honra de nuestro Señor. De esta manera, mis amados, me despido. Que la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes. No se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir y dejarme su comentario. Nos vemos hasta un próximo estudio. El Señor les bendiga y les guarde. Maranata, Cristo viene.